Hacemos enlace ya directo con el presidente de la Academia de Ciencias de Morelos, el doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, con quien nos contactamos hasta la ciudad de Cuernavaca, con mucho gusto, para hablar de lo que ha vuelto a mencionarse mucho, a nivel nacional incluso, el regreso de los protocolos de salud, especialmente el uso del cubrebocas. Así es que lo saludo con mucho gusto, doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Evaristo. Un saludo a ti y a toda la auditoría de Cadena Sur. Para platicar un poquito, doctor, luego de este comunicado que la Universidad Nacional Autónoma de México emite para sus alumnos, recomendándoles el uso del cubrebocas, bueno, en lugares cerrados, claro, se hicieron eco de este comunicado y como que parecía una recomendación para todo el país, se especulaba si habían incrementado los casos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede decir una vez que se ha declarado el fin de la emergencia de la pandemia y aparentemente había tranquilidad? Doctor, platíquenos cómo lo están viendo los científicos, cómo están viendo este tema. Que sí, Evaristo. Mira, qué bueno que lo mencionas. Hay que poner en contexto a la gente. El 5 de mayo de este año se dio o se levantó la emergencia sanitaria por parte de la OMS. Pero justo eso es creo que lo único que la gente escuchó, ¿no? Después vino todo un discurso por parte del director de la OMS diciendo que el levantar la emergencia sanitaria no significaba que la pandemia haya terminado. Simplemente que podíamos manejarnos de otra manera, tener una dinámica social diferente a la que habíamos tenido en el encierro, pero que a final de cuentas lo primero que dijo fue que levantar la emergencia sanitaria no significaba bajar la guardia. Y con esto también dijo que cada entidad, institución, municipio, estado, país, debía tomar, digamos, las precauciones necesarias para, en el caso de que la incidencia del virus se volviera a levantar, pues a final de cuentas que tomar las medidas de precaución para que esto no se incrementara el problema. Y eso es un poco lo que hace la UNAM. La UNAM analiza que hay un ligero incremento de casos, viene el regreso a clases donde sabe que va a tener una convergencia de alumnos, de personas en espacios cerrados, posiblemente no muy bien ventilados, y además que han tenido contacto durante las vacaciones por diferentes partes de la República posiblemente, entonces todos convergen en un punto donde pueda haber una diseminación de la enfermedad otra vez. Entonces, finalmente no se está tomando ninguna presión que no se haya tomado antes, simplemente se está recordando que en esta época también la incidencia del virus históricamente en los últimos 30 años hemos visto que se levanta. Es un virus que es estacional y entonces se comporta de tal manera dando en verano pues picos, así como en invierno, ¿no? Y eso es básicamente lo que trata de transmitir el comunicado de la UNAM, tener precaución, tomar las medidas pertinentes dependiendo de la situación y de las condiciones de cada lugar. Entonces, en el caso de la UNAM, pues en CEU, pues digo, es una ciudad universitaria muy grande, con muchos espacios, con muchos alumnos. Y bueno, a nosotros, por ejemplo, en el campus Morelos, pues tenemos unas condiciones diferentes, donde finalmente también se analiza cuáles van a ser las condiciones que se deben tener. Pero esto, te digo, en el contexto de la situación en particular, habrá que vigilar cómo están los casos en Morelos y que sobre todo qué tantas personas están presentando síntomas. Lo que nos debe quedar claro entonces, doctor, es que la pandemia pues sigue presente y no están de más las precauciones, no solamente el cubrebocas, ¿no? Porque además de protegernos contra la COVID, también nos protege contra otras enfermedades, lo mismo que la aplicación de gel, ¿no? Que sería ya una sana costumbre que se quedara de manera permanente, ¿no? Definitivamente es algo que es un diferenciador, o sea, cambia la situación. Si la gente la tiene, no solamente combate otras, o sea, virus o enfermedades virales, sino también otros patógenos. Y a final de cuentas, hay que tener mucho cuidado porque si no es COVID o si no es el virus SARS-CoV-2 el que nos aceche, hay muchos otros virus circulando en particular. Nosotros, por ejemplo, estamos vigilando otros dos, que es influenza y que es virus sincicial respiratorio. Estos dos virus, por ejemplo, en el caso del virus sincicial respiratorio, le da a los niños, les da bastante fuerte, entonces hay que protegerlos. Entonces no solamente es por el COVID, ¿no? Sino que ahora ya tenemos una conciencia de una serie de, ¿cómo se llama?, de riesgos o
o de peligros virales que están circulando. Y bueno, si a eso le subamos la condición particular de Morelos que estamos teniendo con el dengue, también hay que prevenir y entonces hay que tomar otras medidas, pero final de cuentas, la presencia de alumnos enfermos en el aula o con algún síntoma que no necesariamente implica ser respiratorio, puede ser otro proceso infeccioso, como en el caso del dengue, las fiebres, el dolor muscular, dolor articular, dolor atrás de los ojos, dolor de cabeza, todo eso ya nos habla de un dengue. Y finalmente la transmisión es diferente, la transmisión es por mosquitos y no por el aire, pero de todas maneras el mosquito es algo casero y estoy casi seguro que en la mayoría de las escuelas eventualmente nos podremos encontrar mosquitos en los salones de clases que pueden transmitir la enfermedad y por lo tanto hay que disminuir el riesgo aislando o dejando en casa a los alumnos, digamos, que presenten síntomas. Y llamó la atención, doctor, este debate cuando se comenta este tema de la UNAM, quienes estaban a favor y estaban en contra del regreso del cubrebocas. ¿Por qué tenemos tanta resistencia, doctor? ¿Por qué la sociedad, con algo tan sencillo, que además es útil para su salud, pues protesta y se niega y se resiste? ¿Este es un valor cultural? Sí, definitivamente es un valor cultural, es un cambio de paradigma que estamos viviendo. Digamos que uno depende de la situación que analice, pues, o de que viva, debe analizar su riesgo. Por ejemplo, yo sigo viendo en la gente aquí en Cuernavaca, gente que todavía usa el cubrebocas, ya son mucho menos, pero por ejemplo, gente que viaja en el transporte público, gente que está en constante contacto con gente, ¿no? O sea, dependientes, por ejemplo, de tiendas, o sea, siguen usando varios el cubrebocas. Entonces yo creo que no está de más, ¿no? O sea, si nosotros miramos a otros países como Japón o China, desde hace mucho tiempo de la pandemia ya utilizaban estos aditamentos, porque en su realidad, en su localidad, siempre ha habido estos repuntes o estos altas incidencias de virus que se transmiten por aire y el cubrebocas es la manera de evitarlos, ¿no? Cada patógeno tiene una manera de evitarse, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Yo preguntaría, ¿no? Socialmente, ¿por qué no nos resistimos a hervir el agua, ¿no? Porque finalmente pues tomó más de 200 años que la gente entendiera que cuando hierves el agua o la purificas, te libras de un montón de patógenos que te enferman del estómago, ¿no? Y bueno, y eso ya es bien sabido, o sea, ya es rara la persona que quisiera tomar agua, por ejemplo, directamente de la llave o casi casi al revés, ¿no? O sea, ahora ya casi toda la agua que bebemos viene de una botella, ¿no? Y eso pues tiene otras implicaciones, pero lo que quiero hacer referencia es a la higiene, al concepto de higiene. El aire que respiramos, al ser una cosa poco visible, no tomamos la misma conciencia, entonces respiramos sin saber lo que respiramos. Obviamente el aire está cargado de un montón de cosas para las cuales nuestro sistema inmune puede lidiar con ellos, pero habrá otros virus que no, y todo depende de la carga viral y digamos, de la cercanía o de la incidencia de los virus en la región. Pero de todas maneras, el aire, a pesar de que no lo podamos ver y no podemos filtrarlo para respirar, sí podemos mantenerlo un poco más fluido, limpio. Entonces, esto es lo que se ha insistido mucho. Si la gente no quiere usar cubrebocas, tiene que entonces invertir o tenemos que invertir como sociedad en la ventilación. Esto es airear los lugares que están cerrados, ¿no? Si vamos a usar los aires acondicionados, pues que tengan un filtro EPA. Y permanecer poco tiempo en lugares cerrados, muy concurridos, mal ventilados. Y si no puedo hacer estas cosas, entonces uso el cubrebocas. Y pues finalmente esta es la filosofía que me parece que va a tardar un poco de tiempo en permear y fijarse en la población, pero esperemos que cada vez la gente vaya tomando más y más conciencia. Tema, doctor, que también, por cierto, recientemente causó polémica a nivel nacional, es la disponibilidad de vacunas. Hasta donde sabemos, a lo mejor ustedes tienen más información, pues no hay otra más que la vacuna cubana, la Abdala, para enfrentar la COVID. Y que se ha dicho pues que no está certificada por la Organización Mundial de la Salud, y ahora ya han pasado varios meses más también, como que se está desactualizando. ¿Qué hacer ante esa posibilidad de vacunarse o no? Mira, para aquellas personas que no tienen ningún esquema de vacunación, esta vacuna, pues al ser la única opción, no es una mala opción.
Sin embargo, el propósito es poner refuerzos que corten la transmisión del virus. Y para esto existen otras vacunas. Las vacunas de RNA mensajero, como las de Pfizer y Moderna, que además estas ya hay una versión que se le llama la versión bivalente, que ya incluye los antígenos que se requiere, o sea, que ya trae las últimas variantes de Omicron. Esta vacuna cubana bueno, y las otras que nos colocamos solamente tenían la información del virus original de Wuhan, que ya no existe desde hace más de 2 años. O sea, ya no está circulando ese virus. Ha mutado tanto que ha generado un virus muy diferente que el sistema inmune no puede reconocer, al menos en una fracción que es la de los anticuerpos. Nosotros ya creamos anticuerpos contra el virus, también hemos notado que esos anticuerpos tienen un tiempo de vida en el cuerpo, y que a final de cuentas ya para cuando recibes otra, o bueno, te expones a otra infección, tus anticuerpos ya no son tan buenos. Las vacunas hicieron su propósito, que fue evitar la muerte, que fue lo principal, y los síntomas graves, pero no cortan la transmisión, no hace que la gente deje de estar enferma. Entonces, estas vacunas bivalentes sí se ha visto que están lidiando contra ciertas variantes de Omicron que de hecho circularon en el país y ya ahorita ya no están circulando, pero digamos que los descendientes que ahora circulan vienen de esas variantes para la cual sí hay protección en esta vacuna bivalente. Como mencionas, el gobierno no ha hecho el esfuerzo de traer estas vacunas e incluso niegan que sea necesario, pero definitivamente, sobre todo para el grupo de gente vulnerable, que es el de 65 más, esos deberíamos tener vacunas al menos para ellos. La OMS recomienda que a final de cuentas la demás población adulta y niños se vacunen, dependiendo, como una sugerencia, pero no es obligatorio, pero a final de cuentas depende de las circunstancias del país, ¿no? Entonces, en México, que hay una alta incidencia, y de hecho ahorita, gracias al apoyo reciente de CONACYT, que estuvimos esperando todo el año y que apenas va a llegar, vamos a poder, perdón, vamos a poder hacer el esfuerzo de seguir monitoreando qué variantes están circulando en el país y con esto saber qué tan atrás estamos en las vacunas, e incluso con esta información se podría hacer una nueva vacuna, como la olvidada vacuna patria, que ya nadie habla de ella, ¿no? Y pues a final de cuentas la información está, y vamos ahorita yo creo que en un mes a lo mucho, tendremos ya nuevos resultados de qué estuvo circulando en todo este año, empezando por los meses más recientes, que va a ser junio y julio. Me llama la atención la vacuna que comenta, esta que ya trae más información, ¿existe en el mercado? ¿Se puede adquirir o no ha llegado a México? En el mercado existe, pero no en el nacional. O sea, por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos, haces una cita en una farmacia y te ponen la vacuna, el refuerzo, sin ningún problema. Es gratis, de hecho, todavía, aunque me parece que ya la empezaron a cobrar. Pero al final de cuentas, aquí en México tampoco se han hecho las gestiones para que se pueda adquirir y ser distribuida de manera particular. Entonces, como dirían comúnmente o popularmente, ni a Dios ni al diablo, ¿no? O sea, ni el gobierno las trae, ni dejan que los particulares la distribuyan. Entonces, estamos en un limbo donde seguimos sin tener estos refuerzos. Aquí hemos insistido, doctor, en que las pruebas antigénicas, que todavía se pueden hacer de manera gratuita en varios centros de salud del estado, pues la gente las aproveche, porque esto nos sirve para la estadística. La pregunta es, ¿ustedes como Academia de Ciencias siguen obteniendo información? ¿La gente sigue aplicándose estas pruebas para abonar a esta encuesta, a estos números que nos permitan ver cómo estamos en el estado? De hecho, desde el punto de vista de la ciencia, las pruebas de antígeno, no nos ayudan porque no podemos sacar la información genética de ahí. Las pruebas de antígeno se hacen justo sobre los antígenos, que son proteínas, y solamente te dicen si alguien tiene antígeno del virus, y esto es lo que te dice si pues, tienes presencia del virus o no. Pero, digamos, para efectos informativos del paciente está bien, porque le hacen saber que tiene el virus, aunque muchas veces estas pruebas no son tan sensibles, entonces tienen una cantidad de falsos negativos importantes. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la gente? Si la gente tiene síntomas, se siente mal, vaya a hacerse una prueba. Si sale negativo, no se confíen de que es una alergia o es algo pasajero. Un síntoma sostenido por más de 24 horas no puede ser una alergia. Entonces, a final de cuentas, si yo voy y mi prueba sale negativa, aún así debo resguardarme unos 3, máximo 5 días,
para que digamos, la enfermedad se autocontenga. Si es que no presento síntomas graves, si presento síntomas graves como dificultad para respirar, baja oxigenación, hay que ir definitivamente a buscar ayuda a los médicos, ¿no? Ahora, si obviamente si sale positiva, pues ya está confirmado. Las pruebas de PCR son mucho más sensibles y estas sí nos aportan para saber la información del virus que está circulando. Pero sobre todo, poner mucha atención en los síntomas. Y como te digo, aún así, aunque realmente fuera negativo y tengo síntomas, entonces ya descarté que fuera SARS-CoV-2, entonces hay que buscar qué otro tipo de infección tengo. Puede ser dengue, puede ser influenza, puede ser virus inicial respiratorio, puede ser incluso una enfermedad de vías urinarias, ¿no? Entonces, debemos de poner mucha atención a los síntomas y contener a aquellos que se sientan mal. Perfecto, pues muchas gracias, doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores. Me gustaría que como resumen de toda esta plática que hemos tenido, nos reitere uso o no del cubrebocas, sobre todo para los escolares que son casi 500,000 aquí en Morelos, que ya van de regreso a clases. En este caso particular, haremos una rueda de prensa la semana que entra, el Comité de Emergencias Sanitarias ¿cómo se llama?, del municipio de Cuernavaca, y les doy unos pequeños adelantos. Pues a final de cuentas, desde el año pasado, la academia dio una serie de recomendaciones. Estas recomendaciones van desde, obviamente, el uso de cubrebocas hasta ¿cómo se llama?, hasta el programa híbrido de clases, ¿no? Y también cabe mencionar que las medidas que se puedan tomar son, digamos, no son permanentes. O sea, que la gente tampoco piense que si regresamos a clases y se pone el uso del cubrebocas, va a ser por un tiempo determinado, sobre todo mientras vigilamos la incidencia del virus. Entonces, obviamente, una de las recomendaciones que hicimos, de preferencia, si de repente de aquí a la fecha que se inicien clases, la incidencia del virus es muy alta en el estado, lo mejor es no hacerlo o no hacerlo presencial completamente. Y en el caso de que sea, digamos, híbrido, pues hacerlo con las medidas necesarias, que sería la ventilación y el cubrebocas. Y esto, pues seguramente será por unos cuantos meses, en lo que baja el pico del virus y finalmente la gente estaría en menor riesgo. Pues muchas gracias. Ahora sí, doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, esperaremos esa conferencia. Gracias por ese adelanto, por esa explicación. Me parece que ha quedado clara esta situación. Lo importante, lo fundamental es cuidarse, no enfermarse y cuidar a los demás. Muchas gracias, que tenga un excelente día y hasta pronto.